Y en el cierre de esta semana diversos temas marcan la jornada de viernes y sin perder más tiempo ya me voy a recorrer Montevideo y me voy a buscar a nuestro compañero Martín Duarte, que está con un tema de actualidad. ¿Cómo andás, Martín? Bienvenido. Wilmar, buenas noches, ¿cómo te va? Un saludo para todos los compañeros por allí. Un tema que se instaló, entre otros, esta semana fue el de los ciberdelitos. En particular a raíz de un anuncio y si se quiere una advertencia que lanzó la propia Fiscalía a través de el vocero en comunicación Javier Benech, que marcó la preocupación de algunos fiscales de homicidio y también de delitos económicos a raíz de las estafas que vienen creciendo a través, por un lado, de la plataforma asociada a Facebook, la red social Marketplace. En este caso, Marketplace, lo que propone justamente un intercambio económico de venta y compra de artículos que en la última semana culminó justamente con 2 homicidios que fueron directamente vinculados a transacciones que se habían arreglado a través de esta plataforma. Eso por un lado. Por otro lado, también sigue aumentando los ciberdelitos a nivel de fraudes y la cantidad de personas que vienen siendo estafadas y que muchas veces le han vaciado la cuenta. Eso vamos a estar hablando más adelante. Incluso venimos a visitar aquí al estudio al abogado Wenir Sartú, que está representando alrededor de 100 personas que están en juicio justamente con el Banco República para tratar de conseguir parte de lo que le estafaron a través de sus redes. Preparamos un informe que tiene por un lado la mirada de Fiscalía, decíamos Javier Benech como vocero de comunicación de Fiscalía, alertando a la población acerca de estos episodios, y también hablamos con Danilo Espino, que es un experto en seguridad, que dio algunos tips y también la mirada de él a propósito de los errores que habitualmente cometemos nosotros cuando recibimos un correo electrónico o a través del WhatsApp recibimos alguna comunicación y a veces filtramos o damos información para que los ciberdelincuentes puedan acceder a las cuentas. Les propongo compartir el informe y más adelante volvemos con esta segunda pata del asunto que tiene que ver con los uruguayos que han sido estafados a través del Banco República, en este caso a través de lo que es el hackeo de sus cuentas. Existe preocupación de varios fiscales por el aumento de delitos cometidos a través de sitios de compra y venta, en redes sociales. A las estafas y hurtos se sumaron en los últimos días 2 homicidios. El primero de ellos fue el de un adolescente que había ido a comprar un teléfono celular a Flor de Maroñas a través de Marketplace. Y el segundo fue el de un policía que de particular fue a entregar una mercadería que había vendido a través de la misma red. Están siendo muy frecuentes las estafas, las rapiñas y hasta lo más grave que son los homicidios por transacciones que se realizan a través de redes sociales, en particular de una red social, que este caso de Marketplace. El experto en ciberseguridad Danilo Espino se refirió a si este tipo de delito afecta a algunos grupos etarios más vulnerables. También a la diferencia de cómo operan los sitios Marketplace y Mercado Libre. Creo que todos estamos expuestos a ello, a una ciberestafa, sobre todo porque todos somos humanos y somos plausibles a cometer un error, una distracción, entrar a un determinado link que no revisamos que corresponda a una entidad bancaria, a un determinado sitio de compra y venta, y ahí estamos entregando información. Entre Mercado Libre y Marketplace, esa comparación particular, lo que puedo decir es que Mercado Libre hace diferentes verificaciones de la identidad de los compradores y de los vendedores, de manera que las transacciones que se hacen, el intercambio de dinero y demás, se hace de una manera bastante segura. Es decir, uno puede hacer el pago a través de la plataforma y ese pago, esa transferencia no se ejecuta hasta que las dos partes confirmen que la transacción efectivamente se realizó. Lo que también tiene su contrapartida es que uno está entregando mucha información a esas plataformas. En Marketplace se hacen menos controles y uno puede hacer
esa coordinación de manera externa a la plataforma, y bueno, ahí es donde se generan este tipo de estafas o delitos más graves como ser los homicidios que vimos últimamente. Me han transmitido los fiscales que la policía está prestando una especial atención a estas redes sociales, a la sección de ventas, digamos, de estas redes sociales. Lo que sucede es que son tantas las transacciones que se producen a diario que es imposible, obviamente, hacer un seguimiento a todas. Y en muchos casos, lamentablemente, el seguimiento se produce a posteriori de algún hecho lamentable, como en este caso un homicidio, en el que se pudo rastrear justamente que la mujer de esta pareja había sido quien había conversado con este policía para pactar la compraventa de un calzado deportivo en un determinado lugar. Lo que se ha notado es que alguien que es víctima de una estafa, por ejemplo los adultos mayores, la persona se siente muy vulnerable y hasta avergonzada en muchos casos de haber caído en una estafa. Es importante que se haga la denuncia porque eso permite a veces unificar los casos, porque las personas que se dedican a esto no hacen una estafa, hacen decenas, cientos de estafas. Entonces el volumen permite a veces unificar las causas. En cuanto a estafas vinculadas a robo de cuentas bancarias, solo en 2023 el BRAU recibió 800 denuncias por estafas y solo pudo frustrar el 60% de los ataques. Yo entré a determinado link, creyendo que es la página del banco, X, dejo nombre de usuario, contraseña, demás, el estafador recaba esa información, accede a mi cuenta y hace lo que quiere. Me da la sensación más que es un error humano y que por más que el banco haga cualquier medida de seguridad, yo siempre digo que el problema siempre está entre el teclado y el respaldo. En estos casos me parece que lamentablemente el problema viene ahí. Más adelante vamos a volver con nuestro compañero Martín Duarte. Les propongo ahora cambiar de tema. ¿Qué dejó, por ejemplo, la interpelación ayer a las autoridades del MIDES y del INAU? ¿Qué está pasando en la campaña con las acusaciones, las críticas y la presión que a veces desde el sistema político recae sobre la Fiscalía? ¿Cuánto pesa la seguridad? De varios temas hablaremos hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Sí, comienza la B. Hay definitivamente una política de ocultamiento, de falta de transparencia, que ha venido siendo un sello en la gestión de este INAU, digamos. Excluyendo, por supuesto, a la directora Argencio, que de hecho ha sido una de las personas que más ha tratado de visibilizar las situaciones que están ocurriendo y que han venido ocurriendo allí. Lo que intentamos fue invitar a pensar en qué vamos a hacer con este sistema de protección que no está protegiendo a las gurisas y a los gurises. El sistema de protección tiene una especie de inframundo, te diría, donde a las gurisas y a los gurises les ocurren cosas que a nadie le tienen que pasar. Publicaste un comentario a un otra fake news. Lo hice a propósito. ¿Lo hiciste a propósito? Pero lo haces a propósito, pero es raro que hagas a propósito. Pero enseguida lo aclaro. Pero a todas luces era, pongamos un contexto, una captura de pantalla del diario El País. Era claramente falsa. Tengo derecho a dudar que los sectores más radicales del Frente, al no condenar a Venezuela, que había sido la semana anterior, ¿qué puede pasar en el Uruguay si el Frente Amplio gana cuando los dos sectores mayoritarios y que mandan en el Frente? Porque a mí eso no me lo pueden discutir, ¿eh? Yo me fui en el 2010 y ya mandaban. Y que mandan en el Frente Amplio, llegan al gobierno. Un bien para la República, un hombre que le hizo daño al sistema de justicia en el Uruguay, un hombre que hizo que la gente no pudiera creer más en el sistema, un hombre que dejó hacer cualquier cosa y que dejó politizar toda la justicia del Uruguay. Es una gran noticia para el país de que se vaya.
De varios temas vamos a estar hablando esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con el senador Eduardo Brenta, senador del Frente Amplio de la vertiente artiguista. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias. Bueno, ahí veíamos en el Disparador una serie de noticias del último momento, ¿no? Sí, sí. Repercusiones políticas, declaraciones. Cerramos ahí viendo al senador Botana, alegrándose, si se quiere, de alguna manera, porque se iba Juan Gómez, el fiscal de corte, que entendía que se iba a la política. Te vi reaccionar también en tus redes, en la red social Twitter, X hoy. ¿Qué te generó eso, por ejemplo? Bueno, la verdad que me parece deplorable, ¿no? Algo así creo que es lo que puse. Las declaraciones del senador Botana del día de ayer, perdón, en realidad porque primero hace un análisis y politiza absolutamente todas las decisiones que toma la Fiscalía, que tiene independencia técnica, obviamente, y para el sistema, para la gente en general, cuestiona el sistema judicial, ¿no? Más allá de que la Fiscalía dependa del Poder Ejecutivo. En realidad hay una percepción permanente de que las medidas están sesgadas, hay una suerte de amenaza permanente sobre la actuación de los fiscales. Los fiscales lo han denunciado a nivel internacional inclusive, y esto tiene que ver con una búsqueda de un amedrentamiento, cuando en realidad, si uno observa la actuación de la Fiscalía en este periodo o en el periodo anterior de Jorge Díaz, hubieron procesados que pertenecieron al Frente Amplio. Yo puedo tener opinión respecto al procesamiento del exministro de Economía Lorenzo, de Fernando Caloya, etc. De hecho, tengo una opinión, pero no me parece que corresponda que yo presione a la Fiscalía a los efectos de obtener un resultado favorable, ¿no? No dice nada respecto a la actuación de la fiscal Fossati, que no perició el celular artesiano respecto a su vínculo con el presidente de la calle. No dice nada respecto a la decisión de la fiscal Ferrero de no periciar precisamente ese celular. No dice nada respecto a otros temas en donde, entre comillas, no puede entenderse que se beneficia al Partido Nacional o a la coalición de gobierno, y amenaza permanentemente relatando hechos y repetitivos, además, donde hay una actuación permanente de la Fiscalía que yo creo que tiene efectivamente un equilibrio al actuar, y estos casos que yo mencioné lo demuestran, ¿no? No hay una Fiscalía sesgada, hay una Fiscalía que actúa con independencia técnica. El problema es que el gobierno ha estado marcado sistemáticamente por actos de corrupción, y al senador Botana no le gusta, ¿no?, que este tipo de acciones, las denuncias, sean tomadas por Fiscalía y llevadas adelante. Ahora, ¿no hubo críticas también desde el Frente Amplio? Pienso en la ex fiscal Fossati, ¿no? Por el caso Astesiano. Fossati después, bueno, se metió a hacer política en el Partido Nacional primero, hoy estaba apoyando a Ojeda, pero ¿no hubo críticas duras también desde el Frente Amplio? A ver, yo creo que pueden haber críticas respecto a fallos o actuaciones de los fiscales. ¿Pero no es una forma de presionar también a la Fiscalía eso? Bueno, es una opinión que uno puede dar respecto a un fallo de un fiscal. Yo acabo de decir que no voy a decir qué opino respecto a las situaciones anteriores. Pero sí lo que quiero decir es que este tipo de discurso, donde además se personaliza, ¿no?, en un fiscal que ha atravesado además una situación personal compleja, desde el punto de vista de su salud, que vuelve y que luego de un primer amedrentamiento del propio senador Botana, anuncia su retiro al 30 de agosto, ¿no? Y el acto siguiente es intentar generar en la opinión pública la sensación de que la Fiscalía ha actuado sesgada en todo este periodo, ¿no? Y eso no se corresponde con la realidad. No es cierto, y uno puede ver casos en los cuales, como tú decías, han habido opiniones críticas de parte del Frente Amplio, pero no de este tenor, ¿no? Opiniones críticas uno puede tener respecto a la actuación de los fiscales o fallo de los jueces. Otra cosa es amedrentamiento, que es el resultante de este tipo de declaraciones, donde se dice prácticamente que Juan Gómez es el responsable de la destrucción del sistema judicial en el Uruguay. Me parece realmente que un senador de la República debe tener la responsabilidad de actuar con seriedad, ¿no? Y esto no tiene seriedad ninguna, es una falta de respeto, diría yo, no solo a Gómez, sino a la Fiscalía en general, y yo diría que el sistema judicial, porque es difícil a veces distinguir hasta dónde llega la actuación de la Fiscalía y la actuación del Poder Judicial. Ahora, el propio Juan Gómez casi que pidió a gritos, yo recuerdo acá en el Lado B, más de una vez lo entrevisté, que el sistema político se pusiera de acuerdo para designar a un nuevo fiscal de corte, ¿no? Porque recordemos que Juan Gómez está cubriendo la salida de Jorge Díaz. Ahora, desde el gobierno se acusa al Frente Amplio de que no mostró voluntad para sentarse
acordar y definir un nuevo fiscal. ¿Cómo toman esa crítica? Bueno, ha habido poco diálogo en ese sentido, ¿no? Si uno mira lo que ha pasado, por ejemplo, con la Corte Electoral y la negociación entre el Cabildo Abierto y el Partido Colorado, que no se han logrado poner de acuerdo en los 5 años respecto a la integración de la Corte Electoral, donde Cabildo reclama un lugar y el Partido Colorado dice que no le corresponde, si dentro de la coalición mayoritaria de gobierno lo han logrado acordar este tipo de temas, mucho menos con la oposición, en este caso con el Frente Amplio. Nunca hubo intenciones de búsqueda de acuerdos en este sentido o de buscar nombres que eventualmente... Estos son procesos en los cuales hay que tener mucho respeto por el manejo de los nombres, mucha seriedad, un manejo muy reservado, porque se está hablando respecto a personas que ocupan responsabilidades importantes y que pueden llegar a ocupar una muy importante, como ser el fiscal general. Por lo cual, el hecho de que la coalición no tenga ni siquiera acuerdo interno hace imposible que el Frente Amplio pueda acordar respecto a una propuesta que no ha existido. Ahora, desde el gobierno se dice que el Frente Amplio no se sienta a discutir porque le conviene esta fiscalía, a sus intereses, por ejemplo. Bueno, es una cosa absurda, porque en realidad sería como que en realidad a partir del 30 de agosto, eventualmente, si la fiscal Ferrero asume con su subrogante, el Frente Amplio empezaría a discutir, cosa que no va a suceder eventualmente, porque estamos al final del periodo de gobierno y ya no existen los tiempos políticos posibles como para llegar a un acuerdo. Por tanto, me parece un argumento sin ninguna clase de sustento, ¿no? Más allá de este tema, ¿no hay voluntad de sentarse a hablar con el gobierno? Porque, por ejemplo, veíamos en el T-Disparador a la senadora Bianchi justificar que había publicado una fake news, que lo había hecho a propósito. Uno cuando mira de afuera ese tipo de reacción dice, bueno, ¿cómo hacen después, no? Para sentarse a conversar, cuando a veces algunos elementos no juegan a favor. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, hay una visualización externa de lo que es el funcionamiento del Parlamento a través de estas cosas que son lamentables, ¿no? De que una senadora de la República publique a sabiendas, digamos, una noticia falsa, lo admita y lo tome como, no sé, como una gracia, ¿no? Realmente me parece que eso lo que hace es ir a tratar de instalar esa lógica de todos somos iguales, en realidad esto es casi un circo, digamos, ¿no? Cuando en realidad la responsabilidad del Parlamento es muy grande, ¿no? En muchos aspectos rige buena parte de la vida de los uruguayos. En ese sentido me parece que hay otra cosa que es diferente, que es la posibilidad de tener otro tipo de diálogo en el ámbito de las comisiones, por ejemplo, ¿no? Donde en algunos temas se ha trabajado, ¿no? Yo ponía como ejemplo también a través de un tuit el otro día que reclamo permanente de aprobación de una ley que establezca el enriquecimiento ilícito, efectivamente se ha venido trabajando sobre 2 proyectos, un proyecto del Frente Amplio y un proyecto de Cabildo Abierto, y la semana pasada, el martes pasado, en el funcionamiento de la comisión, nos pusimos de acuerdo en que íbamos a trabajar toda esta semana para tratar de aprobar este proyecto, y fue una expresión de todos los partidos políticos. Esperemos que se logre, pero la voluntad política existe, por tanto, el Frente Amplio no se ha negado al diálogo. El problema es que hay muchos temas en los cuales la coalición no tiene acuerdos, entonces es muy difícil dialogar. Hay temas en que nos hemos logrado poner de acuerdo con algunas partes de la coalición, ¿verdad? No hay homogeneidad desde el punto de vista de la mirada respecto a los temas del país de parte de la coalición. Entonces, eso dificulta mucho lo que es el diálogo entre el gobierno y oposición. ¿Crees que el Frente Amplio tiene chance de ganar en octubre, en primera vuelta? Sí, creo que sí. Me parece que los números de las encuestas están indicando esa posibilidad. Yo creo que eso depende mucho de lo que sea la movilización que el Frente Amplio logre, ¿no? Mi impresión es que aquí, a partir de la asunción de Fernando Pereira, el Frente Amplio ha tenido un proceso de revitalización muy importante. Se han hecho 3 recorridas por todo el país, con el Frente Escucha, con distintas instancias de diálogo con la sociedad civil. Esto ha enriquecido mucho. Ha reconstruido un diálogo que de alguna manera se había perdido, no digo perdido, pero de alguna manera no era el diálogo ideal. Bueno, ese diálogo se recompuso a través de un esfuerzo muy grande de muchos compañeros que recorrieron todo el país, intercambiando con actores sociales de todo tipo, ¿no? Esto lo empezamos en la pandemia, inclusive, y Fernando Pereira lo tomó como un elemento central. Me parece que esto efectivamente fortaleció el vínculo del Frente con la sociedad, movilizó al Frente Amplio, le dio un fortalecimiento a sus bases, y en ese sentido creo que el resultado electoral depende mucho de las acciones que tomemos, obviamente en términos generales políticamente,
pero depende mucho de la movilización, de la característica más importante que tiene el Frente Amplio, que es la capacidad de movilización de los Frente Amplistas. Y en realidad la definición de la elección, y si es posible el triunfo en octubre, va a depender de la movilización de los cientos de miles de Frente Amplistas que están convencidos de que un cambio es necesario y que la opción a este gobierno es el Frente Amplio. ¿Es un problema para el Frente Amplio la postura que tomó a propósito del plebiscito de la reforma de la seguridad social? Porque ahí se generó también, hay sectores que lo apoyan, otros que no, la fórmula se pronunció, por un lado también está el vínculo que puede existir con el PIT-CNT, ¿cómo lo tomás eso? Yo creo que se ha logrado trabajar adecuadamente ese tema. Se ha trabajado intensamente al interior del Frente Amplio, buscando fórmulas que permitan que estas dos miradas que hay respecto al plebiscito, que efectivamente las hay, muestren los aspectos, primero, muestren un aspecto central, y es que toda la fuerza política estuvo en contra, votó en contra, se expresó en contra, militó en contra del proyecto de seguridad social que impulsó este gobierno, porque entendemos que es un proyecto de seguridad social regresivo y que recae fundamentalmente sobre los hombros exclusivamente de los trabajadores el financiamiento de la seguridad social. O sea que hay un aspecto común que yo considero que es muy importante. Creo que el aspecto del diálogo que el Frente Amplio propone en su programa de gobierno es un elemento común también, porque de hecho ya hay dos experiencias de diálogo social en el primer y segundo gobierno del Frente Amplio que dieron resultados, en mi opinión, muy positivos. Claro, pero una cosa es el diálogo si se aprueba o no, ¿no? Cambia completamente. Claro, pero creo que nadie niega esa posibilidad más allá de lo que pase en octubre con el resultado. Y luego creo que cada uno ha ido expresando, con el respeto necesario, digamos, las opiniones que cada sector del Frente Amplio tiene respecto a este tema. Y bueno, eso es parte de la lógica de una fuerza política que maneja bien sus matices. Todos sabemos que hay matices en el Frente Amplio en varios temas. Bueno, en este hay matices, pero me parece que la clave de esto es manejarlos adecuadamente. La ciudadanía va a tomar una decisión y en función de esa decisión, si se aprueba el plebiscito, se incluirá en la Constitución y si no, iremos al escenario del diálogo social que está planteado en nuestro programa de gobierno. El otro plebiscito es el de los allanamientos nocturnos, ¿no? Hay una encuesta que da que un 65% de la población estaría dispuesta a votarlo. Uno entiende que allí en ese 65% hay votantes frente amplistas. Sin duda. ¿Cuál debe ser la postura del Frente Amplio? Bueno, yo creo que el Frente Amplio está trabajando en ese tema. Yo creo que, acá voy a dar una opinión absolutamente personal. Primero creo que no es ni cerca la solución a la problemática que se está viviendo en lo que tiene que ver con el tema de las drogas, del tráfico de drogas. Aquí se está atacando un solo tema, que es el microtráfico. Y hoy, primero, existe la posibilidad de allanamiento nocturno, ya existe. En los casos, por ejemplo, de violencia doméstica, claramente, cuando se detecta un riesgo de vida, la posibilidad de intervenir con el ingreso de la policía a la finca, digamos, con autorización del juez, naturalmente, evidentemente tiene esa posibilidad, ya existe. Por tanto, me parece que se está proponiendo una solución como la gran solución cuando en realidad no lo es. Y lo otro es que, en mi opinión, por lo menos, cualquier reforma en este aspecto va a necesitar luego un marco normativo legal que le dé contexto, ¿no? Porque esto no es cuestión de que eliminada esa frase de la Constitución, luego la policía pueda tomar las acciones que desee. Yo creo que acá tiene que haber intervención de la Fiscalía, tiene que haber controles en cada una, en caso de aprobarse me refiero, controles, tiene que haber la posibilidad de visualizar el procedimiento para dar garantías a todas las partes, tiene que haber capacitación y formación del personal policial, pero en definitiva, estas son mis opiniones respecto a la posibilidad de que esto sea aprobado, pero me parece que es lícito decir que esto no está ni cerca de combatir el problema de fondo. Es más, el gobierno ha flexibilizado, y esto lo dicen informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ha flexibilizado normas relativas al lavado de activos, por ejemplo. Y ahí sí hay un problema muy serio, ¿no? Porque en realidad el narcotráfico busca lugares donde tenga facilidad para el lavado de activos, y Uruguay, por ejemplo, con la posibilidad de movilizar efectivo hasta el orden de los $150.000 hoy, ¿no? Originalmente fueron 100.000, pero como se ajusta, esa posibilidad ofrece la posibilidad de lavar activos. Esto lo expresaba muy bien Ricardo Gil, que fue secretario de lavado de activos y luego presidente de la JUTEP. En ese sentido me parece que
el problema debe ser atacado de otro lado y el gobierno ha tenido una cosa ambigua, que es flexibilizar el movimiento de activos y demás. Bueno, Uruguay de hecho ha tenido el pasaje de cargamentos de droga muy importantes por el país, y por otro lado presentar como una solución lo que en realidad es una pequeña parte de la problemática que es mucho más profunda, ¿no? Senador Eduardo Brenta, gracias por tu visita esta noche aquí al lado B. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Volvemos al móvil, ahí está nuestro compañero Martín Duarte. Martín, te vemos de nuevo. Bueno, vamos a ampliar un poco esto que desarrollamos a través del informe y que tiene que ver con las estafas a través del hackeo de las cuentas bancarias. En el año 2023, sobre fines del 2023, se presentó este primer reclamo ante la justicia en torno a la seguridad que brinda a sus usuarios, concretamente el Banco República. De hecho, suma alrededor de 100 los estafados en esa primera instancia que defiende el abogado Ernest Artú por un monto de alrededor de $700.000. Y vamos a ampliar un poco en qué está ese caso y cuántos se fueron sumando también y cuál es el modus operandi, ¿no?, de estas personas que fueron hackeadas en sus cuentas. Doctor, gracias por recibirnos en primer lugar. La primera demanda, decíamos, suma alrededor de 100 personas aproximadamente y se presenta fines del 2023. ¿Con cuál característica, ¿no?, llegaron los clientes a contarle esta situación, ¿no? Bueno, ellos se contactaron entre ellos y entre ellos había algunos que eran cincuentones, digamos, que habían sido clientes míos con el juicio de los cincuentones y que vinieron a plantearme este tema. Y bueno, yo lo que advertí así de entrada es que el Banco República está tratando esto de una forma totalmente equivocada, porque parte de la base de que la culpa siempre es de los ahorristas, cuando en realidad el que tiene el dinero y decide los pagos y tiene la responsabilidad de controlar es el propio banco. Esto es así, los ahorristas tienen un contrato de depósito y el responsable del dinero es el banco. La regla es que el depósito se debe devolver, el dinero depositado se debe devolver. Y solo excepcionalmente, si el banco pudiese demostrar que hubo culpa de los ahorristas, que en muchísimos casos no hubo ninguna intervención de los ahorristas, en ese caso se podría llegar a excusar. Pero en principio la idea es que el banco tiene que devolver el dinero. Y nosotros consultamos, venir a un experto en ciberseguridad que de alguna forma él decía que la responsabilidad pasa a ser del usuario a la hora de caer en algunas trampas del hackeo y brindar información. Sí, pero eso no es real. Es decir, en primer lugar, el experto en ciber, lo que sea, responderá sobre eso, pero el tema jurídico es distinto. Acá, en principio, es un banco que es depositario de dinero ajeno y que, primero, tiene que cuidarlo, y segundo, si percibe alguna maniobra delictiva, tenía que denunciarla. Y si ustedes se fijan, el Banco República no hizo ni una sola denuncia de esos fraudes. ¿Está? Es decir, si a ustedes les confían una cosa para cuidar, ustedes se enteran de que alguien la está robando y no hacen ninguna denuncia, bueno, son responsables del perjuicio causado. Y eso es lo que pasó acá. ¿Cuáles son las características de estos hackeos que en el expediente se presentan? Ustedes señalan 3 modalidades. Hay una que me llamó la atención, que tiene que ver con el ingreso del usuario, como nos puede pasar a todos, a eBrow, y que en ese momento le salta una ventana, supuestamente del hackeador, donde le pide que reconfirme los datos de usuario y contraseña, y a partir de ese momento se le bloquea la cuenta. Sí, hay una de las modalidades muy común, es que la persona está operando en su cuenta y le aparece una ventana dentro del eBrow y le pide alguna información que la persona proporciona y después ahí le hackean la cuenta. Pero ¿qué argumentó el Brow ante ese planteo de modalidad? No, el Brow mantiene siempre la idea de que su sistema de seguridad es absolutamente correcto. Pero para mí eso no es lo relevante. Una cosa es hacia qué lo quiere derivar el banco, hacia discutir si el sistema falló o no falló. Acá hay un problema básico que es antes de eso, y es que el banco está obligado a devolver los depósitos, porque es un contrato en el que el banco hace lo que quiere con el dinero y después tiene que pagarlo. Y acá es el banco el que tendrá que demostrar que hubo alguna intervención del ahorrista. En principio el ahorrista tiene derecho a que se devuelva lo que él depositó. Si una persona ajena desde otro
soporte puede operar en una cuenta del banco y retirar dinero, hay responsabilidad del banco. Es decir, el banco no tiene los controles efectivos para saber si la persona que está interviniendo es realmente su ahorrista. Ahí hay un problema. Pero ese es el problema del banco. El problema del ahorrista es que él depositó y tiene derecho, contractualmente tiene derecho a reclamar. ¿Me explico? Esto, a ver, si yo alquilo una casa y mañana me entran y me roban en la casa, el propietario de la casa va a querer cobrar el alquiler. Y no me va a aceptar que yo le diga, sí, pero usted tenía una ventana que era floja y me entraron y me robaron y ahora no tengo plata. Ese es mi problema. ¿Qué cuidados tengo yo con lo que tengo? Es mi problema. El otro tiene derecho a cobrar la renta. Bueno, esto es así. El ahorrista deposita y el banco es el que tiene que cuidar el dinero, no el ahorrista. Han crecido los casos en este 2024 de personas que con las mismas características, porque estamos hablando que esta primer demanda se presenta en el 2023, ¿no? Pero los casos han crecido o han llegado más consultas en este año. Yo hasta donde tengo, sí, han venido nuevos. De hecho voy a tener que ingresar una demanda nueva porque hay más gente, pero además los que yo estoy llevando, no sé, debe ser menos del 10% de los que hay realmente. Es decir, yo sé de miles de casos, supera largamente el 1,5 millones de casos de fraudes de este tipo, o sea que no es una cosa excepcional, y vienen pasando desde el año 2021. Bueno, yo realmente no tengo por qué meterme, y no es el centro del juicio discutir cómo funcionan los sistemas de seguridad. Esa es una cosa que el sentido común lleva a eso, pero en realidad no es el verdadero problema. Yo lo que tengo, mi tema central es que las personas tienen derecho a recibir los depósitos que tienen. Que excepcionalmente el banco podrá demostrar que en algún caso hubo tal o cual problema, es otra historia. Además tengo clientes que ni siquiera estaban operando en el momento que fueron saqueados, es decir, ni siquiera estaban conectados. O sea que no es cierto que siempre el cliente haya hecho esto o lo otro. Tengo conocimiento, ya digo, de largamente más de 1000 casos, porque se contactan entre ellos. No todos los represento yo, otros tendrán otros abogados. Onir, muchas gracias por recibirnos y por compartir esta situación, bueno, que preocupa, como decíamos, a muchos uruguayos y que en esta semana fue uno de los temas de agenda. Sigan ustedes por allí, compañeros. Muy bien, gracias Martín. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero hay más lado B. Es viernes y ustedes ya saben cómo vamos a cerrar la semana. Ya seguimos aquí en la pantalla de TV Ciudad. Bienvenidas y bienvenidos a Cateto Adyacente, el lado B, buscando el ángulo de la información. Es el primer y único programa que cumple 100% con la ley de medios, y le invocó un 79% en el resultado de las elecciones internas. Los ciudadanos tienen derecho a una ley completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada que les asegure recibir una comunicación completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada, y aunque los censuradores se hayan salido con la suya, en este programa vamos a seguir honrando esa ley completa con su anexo y sus intenciones, esperando que lo que Dios ha legislado que no lo vetare el hombre. Cierre de semana, cierre de viernes aquí en lado B, en realidad en Cateto Adyacente, porque este es el espacio. A partir de este momento, el que lleva adelante esta transmisión es el señor Mario Posbe. ¿Cómo anda, Mario? Bienvenido. Buenas noches, Wilmar. Buenas noches a la audiencia y a todo el equipo que está presente acá. Wilmar, vamos a hablar directamente. Hoy vengo con un tema, pero voy a hablar brevemente de otro. Creo que es momento, Wilmar, de correr un poco el tema de las elecciones nacionales. Se viene en octubre. Me parece que hay que volver a reformular las internas. Ya vamos a hacer una columna específica de esto. No se puede votar a presidente lo que fue quedando. Claramente ¿cómo es eso? Es lo menos peor. Y porque ahora se está tirando gente que tendría ganas de votar. Que hay personas, según encuestas, que tendrían ganas de votar y me dicen, pero ahora se tiran. Claro, entiendo. El caso de Bordaberry, muchos dicen, mirá lo que está pasando con el Partido Colorado. ¿Por qué no te tiraste antes? ¿No? Claro, entonces la pregunta es, ¿vamos a tener el mejor presidente que el país puede tener en el momento que lo podemos tener, que lo podríamos tener? Y no, la respuesta es no. Vamos a tener, y bueno, lo que se votó de apuro. Bueno, eso no es una elección. Eso, y son 5 años. Sí. Entonces, por no correr 2 o 3 meses, vamos a estar 5 años arrastrando. ¿Y usted qué plantea? ¿Que votemos en enero, por ejemplo? Ahí. ¿Por qué no? Correrlo enero, febrero, marzo, principio de marzo. No tiene por qué ser apuro, no tenemos por qué votar todo al mismo tiempo. Vamos, tiempo a tiempo. Pero ahí voy a hablar de algo que me tiene
realmente... Yo lo veo medio angustiado ahí. Angustiado. El otro día no pude terminar de hablar de la ley de medio. Acá se vetó el artículo 72 de la ley de medio, donde es un artículo que nos quería cuidar a todos y a todos los uruguayos. Un artículo que habla de tener una comunicación completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada. Eso se vetó. Eso se vetó. Hoy estamos huérfanos de rigurosidad, de imparcialidad, de seriedad, de pluralidad y de equilibrismo. Hoy estamos acéfalos. Bien, eso fue lo que vetaron. Ajá. ¿Por qué? Y parte de los argumentos, Wilmar, y esto es... que no se dice, no podemos, hay que vetar esta ley porque es un disparate, bla, 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 y encima que no se puede controlar. No hay forma de controlar. Claro, ¿quién controla, no? ¿Quién controla? Pero si es por eso, no tendríamos que tener ninguna ley. Ninguna, porque ¿quién controla? La ley de tránsito. Porque y dice libertad de expresión. No, cuidemos la libertad de expresión. Bueno, pero ¿por qué? Pero la libertad de expresión tiene que ser totalmente libre. En un mundo y en un universo donde no somos totalmente... Yo tengo libertad de cocción, por ejemplo. Yo puedo cocinar lo que quiera. Yo puedo agarrar cualquier bicho que ande por la calle y cocinarlo y venderlo. No puedo. No hay libertad de cocción. No tengo libertad de cocción. Pero libertad de expresión parece que es lo único que no se toca. Y la libertad de cocción, si yo quiero agarro un animalito de la calle con plantitas ahí y lo cocino en un plato y lo vendo. No, viene bromatología. Ahí está, bromatología que controla esto. Entonces hizo una ley que dice, no se puede comer cualquier cosa a la calle y no se puede. Hay una ley y entonces después se crea un organismo que es bromatología y ese organismo crea diferentes instrumentos para medir las cosas que van a hacer y ahí se controla. ¿Tá? Entonces, porque así tampoco puede haber libertad de conducción. Yo tengo un auto que anda a 300 km/h. Mi auto me costó encuesta. Yo hacía encuesta. ¿Con cuánta encuesta compró el auto usted? Y 40, 50, en 2 o 3 años, en 2 o 3 elecciones me pude comprar mi autito. Muy bien. Me marca 300 por hora. Yo no lo puedo usar porque no tengo libertad de conducción. Entonces, y vino alguien y dice, no se puede andar a 300 porque es un peligro, entonces vamos a crear normas de tránsito y después se crearon policía caminera, policía de tránsito, inspectoría de tránsito que controlan que vos no andes a velocidad. Los radares, por ejemplo. Y después radares, y los radares vos pensás que nacieron de forma espontánea, que hay minas donde vos martillás y salen radares. No, los crearon científicos. Y vos para esto, para controlar la expresión, también puede tener científicos que creen un aparato o ponen una persona que si una persona, cada vez que nombre Partido Nacional en un programa, apreta un botón. O cada vez que nombre Frente Amplio, apreta un botón. Y bueno, después contá, nombró 26 veces a este partido. Y nombró 2 asociado a un adjetivo. Y bueno, después contás y te fijas que si es imparcial, si es riguroso, si es serio. Usted lo que está diciendo es que faltó voluntad porque se podría haber controlado. Usted es una militante de la ley de medios, ¿no? Del artículo 72. Yo soy militante de la imparcialidad, la seriedad, la rigurosidad y el equilibrio. De hecho, lo tiene usted lo tiene en la carpeta ahí marcado. Sí, ¿no? Y lo tengo tatuado en una parte importantísima. ¿Se lo tatuó? Se lo tatué. Y si yo tuviera libertad de exhibición, no hay necesidad. Pero no tengo, porque yo sí exhibo. Lo que tengo que exhibir, me cae con todo el peso de la ley. Normalmente. Usted fue un tatuador y le dijo, tatuame el artículo 72. Tatúemelo, le dije. ¿Le dijo eso? Tatúemelo. Y me lo tatuó. ¿Qué dice el tatuaje? ¿Eso? Este señor, dice, quiere recibir y es capaz de dar una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada. ¿Todo eso? Y una flechita. Y eso. Si quieren yo lo muestro. No. Pero no puedo, porque no tengo libertad de exhibición. ¿Entendés, Wilmar? Entonces, la exhibición no puedo y la expresión sí puedo decir cualquier cosa. Ajá. Entonces, ¿cuál es decir, para vivir en sociedad, Wilmar, necesitamos... Y vamos a la siguiente... porque aparte te dice, mirá, en esto de crear cosas, el ser humano está totalmente... Hay científicos creando lo que venga. Bromatología incorpora equipo para medir calidad de aceite en fritura. Esto fue la tendencia de Toconembó, bromatología, y tenés calidad para ver la fritanga. Hasta eso podemos medir. Y no puede medirse. Si hay alguien imparcial, serio, riguroso, se puede. Tenemos un cuatriciclo en Marte. Se manda cada 2 segundos una señal.
y no podemos tener un cuatriciclo acá viendo si hay alguien imparcial, serio, riguroso y equilibrado. Ajá. Entonces, vetá la ley de medio, pero no el artículo 72, pero no porque no se pueda controlar. Vetalo porque seguramente seas del lobby del periodismo, del lobby, del establishment, que te cueste, que te duela la imparcialidad. Aparte, no pasa nada si no sos imparcial. ¿Qué pasó? O no pasa nada también. No, van mañana y te censuran, ¿sí? Y sí, te censuraron. Y cuando vas manejando no puede andar a 190. Sí. Y está censurado la conducción rápida. Sí. Y hay otra. Porque vivimos en sociedad. Ajá. Y para vivir en sociedad hay muchísimo derecho individual inherente al ser humano que los perdemos. Porque se nos acotan. Porque yo nací en pelota. Desnudo. Nací desnudo. Sí. Y me vistieron. Y está todo bien. Y tengo el pelo lacio y soy rubio, sí. ¿Y qué? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Ajá. Entonces, cada uno, pero me viste. Y bueno, me visto. ¿Vamos a vestirnos? Nos vestimos. Estamos vestidos, sí, por suerte estamos vestidos. Andamos a una velocidad, bien. Y bueno, hay cosas que tenemos que decir de forma imparcial. Bien, ¿está? Y seguimos. Bueno, entonces, ustedes quieren, porque muchas veces dicen, la objetividad no existe. ¿Quieren objetividad? Mi nombre es Mario Posbe. Mucho gusto. Lunes y viernes los espero acá, en un rinconcito, en el lado B, en TV Ciudad. ¿Usted dice que este es el rincón de la objetividad? Yo lo digo. No me hagas una encuesta. Wilmar, soy capaz de hacer una encuesta. No, sos encuesta. Aparte ya me quedó claro que el auto lo compró con 40 encuestas. 40 más o menos. Más o menos. Una la agarré fuerte. La última. Porque los números no estaban... Los números... Fue un cliente que llamó ahí. Un cliente ha pedido. Dijo, acomodame ahí. Sí. ¿Qué número querés? Por tanto, lo arregla. Él arregló mi número. Y usted arregló el de él. Y yo le arreglé lo de ellos. Como tiene que ser la transacción porque ahí está dando una opinión objetiva, imparcial, rigurosa. Lo estoy contando. Mario, yo le agradezco. Yo le agradezco mucho, la verdad. Muchas gracias, María, a toda la gente. Yo quedé impactado. Llévatelo con lo del tatuaje. El tatuaje es letras chinas. Sí. No, es recontra legible. Tiene no se puede mostrar, sí, se puede mostrar, lleva tiempo.